El enfrentamiento con Occidente durará décadas y el conflicto de Ucrania es permanente. Medvedev. Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia, ha advertido de que el enfrentamiento de Moscú con Occidente durará décadas y que su conflicto con Ucrania podría convertirse en permanente. Medvedev, considerado en Occidente como un modernizador liberal, se ha convertido en uno de los halcones de Rusia con menos pelos en la lengua desde que Moscú lanzó su operación militar especial en Ucrania el año pasado. En la actualidad, es vicepresidente del Consejo de Seguridad y, según fuentes rusas, sus opiniones reflejan algunas de las ideas de la cúpula del Kremlin. En un artículo para el periódico gubernamental Rossiyskaya Gazeta, afirmó que las tensiones entre Rusia y Occidente eran mucho peores que durante la crisis de los misiles de Cuba de 1962, cuando el mundo se tambaleaba al borde de una conflagración nuclear. Una guerra nuclear es bastante probable, pero es improbable que tenga vencedores, dijo Medvedev, que ha afirmado en repetidas ocasiones que el apoyo de Occidente a Ucrania aumenta las posibilidades de un conflicto nuclear. Una cosa que a los políticos de todas las tendencias no les gusta admitir. Tal apocalipsis no solo es posible, sino también bastante probable, escribió Medvedev. Los analistas occidentales consideran que el ruido de sables nuclear de Medvedev es una táctica destinada a asustar a Occidente para que reduzca su apoyo militar a Ucrania e inste a Kiev a iniciar conversaciones de paz con Moscú. Muchos países occidentales, que dicen estar ayudando a Ucrania a defenderse de una brutal guerra colonial de conquista, han prometido apoyar a Kiev todo el tiempo que haga falta. Estados Unidos, el mayor apoyo financiero y militar de Ucrania, ha dicho que no quiere entrar en un conflicto directo con Rusia para evitar el riesgo de una guerra nuclear. Medvedev afirmó que Moscú sigue empeñado en impedir que Ucrania entre en la OTAN. Nuestro objetivo es simple: eliminar la amenaza del ingreso de Ucrania en la OTAN. Y lo lograremos. De una forma u otra, afirmó. Dada la norma de la OTAN de no admitir a países ensarzados en conflictos territoriales, afirmó que el conflicto con Ucrania podría convertirse en permanente, dado su carácter existencial para Moscú. Londres asegura que la guerra está costando un precio excepcional a la industria aeronáutica rusa. El Ministerio de Defensa británico ha asegurado este domingo que la guerra de Ucrania está representando un desafío excepcional a la industria aeronáutica rusa y ha puesto como ejemplo la cancelación de su principal feria comercial, el MAX. La cancelación de esta feria ha tenido lugar probablemente por motivos de seguridad, según la última evaluación de la inteligencia militar británica. El evento se celebra cada 2 años a las afueras de Moscú y es una exhibición a mayor gloria del sector aeroespacial, tanto civil como militar, clave además para garantizar las exportaciones de este material. Aunque Londres pone como principal motivo de la cancelación los problemas de seguridad, también es probable que los organizadores fueran conscientes del daño a la reputación que podría comportar la ausencia de delegaciones internacionales. El sector está sufriendo bajo las sanciones internacionales, mientras que especialistas altamente cualificados se ven presionados para servir en la milicia de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, de acuerdo con el Ministerio de Defensa británico. Londres recuerda además que el comandante en jefe de las fuerzas aeroespaciales rusas, el general Sergei Surovikin, lleva desaparecido de la luz pública desde la semana pasada, cuando el líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, decidió rebelarse contra la cúpula militar rusa tras meses de discrepancias sobre la estrategia en Ucrania.
Surovikin era considerado el principal enlace entre Wagner y el Ministerio de Defensa ruso en el momento en que estalló la efímera rebelión, finalmente abortada gracias a la intervención del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Zelensky necesita promocionarse ante la cumbre de la OTAN con su éxito en el campo de batalla. Al hablar del deseo de demostrar resultados en el campo de batalla antes de la cumbre de la OTAN en Vilna, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se está promocionando a sí mismo, declaró a Sputnik el presidente de la Academia de Problemas Geopolíticos, Leonid Ivasov. Anteriormente, Zelensky había declarado a la cadena española RTV que Ucrania quiere mostrar resultados en el campo de batalla antes de la cumbre de la OTAN en Vilna. Más tarde, en una entrevista con el diario español El Mundo, afirmó que la ayuda de los socios de Ucrania no era suficiente. Según él, si Kiev tuviera la artillería que pide, los procesos en el campo de batalla serían mucho más rápidos. Zelensky necesita promocionarse. Demostrar que no duerme, sino que solo piensa en el bienestar de Ucrania, pero no es así, indicó Ivasov. Añadió que a pesar de la intención de Zelensky de unirse al bloque político-militar, Ucrania no será aceptada en la OTAN porque no se necesita allí. La OTAN tiene sus propios problemas y contradicciones. Ucrania será un constante dolor de cabeza político y económico para los miembros europeos de la OTAN, un irritante en las relaciones de la alianza con Rusia y otros países, señaló el experto. En su opinión, la mayoría de los países europeos están a favor de poner fin al conflicto militar, sienten el peso de la presión estadounidense, de su tono de mando, y entienden que Estados Unidos mantiene las hostilidades en su propio beneficio. En conclusión, el experto subrayó que el conflicto ha golpeado duramente a las economías europeas y a la Unión Europea en su conjunto.